hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo David Rodríguez Vela, con quien nos conocemos ya desde hace un poquito más de 10 años, transitando en el mundo de las ecoaldeas, en el mundo de la educación. Bueno, David, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, contento. Muy significativo este encuentro. Y veo al fondo un logo tuyo de Humanizar Global. Es una organización que tú has creado, ¿cierto? En el 87 creamos esta organización. Nos pidieron personería jurídica y entonces tocaba presentar la personería jurídica para pasado mañana. Esa noche yo pedí en sueños iluminación de qué nombre le ponemos a eso y pues en sueños llegó el nombre. Cuéntanos un poquito más de ti. Yo también veo un corazón al lado ahí en el fondo que se me hace familiar. El corazón al lado, eso viene de la época de Unicomundo. En el año 90 participé en Unicomundo y viene la inspiración de AMI, el niño de las estrellas, que ese es el loguito de AMI, el niño de las estrellas, es ese, un corazón al lado. Entonces cuando encontré la artesanía, no sé dónde, dije, uy, esa me representa. Una vez alguien me preguntó qué era lo que yo sabía y cuando respondí a ciencia cierta, lo único que yo sé, independiente de todos los títulos y de tantos estudios, me di cuenta que lo único que yo sabía era criar. Lo único. Porque la relación con mis hijos ha sido maravillosa y más allá de todo lo que dicen los libros, es mucho lo que me ha transformado y lo que me parece que es tan significativo. A través de mis hijos yo aprendí amor incondicional. Para mí antes eso era como una teoría y una aspiración bonita, pero aprendí amor incondicional con ellos y como el tema es tan importante, fue tan importante para mí, pues, y descubrí que es una de las claves para un mundo mejor. Entonces me dediqué a eso 10 años, después evolucionó hacia el tema de las familias y después hacia el tema de las comunidades. La crianza es una palabra muy linda que está muy ligada a la palabra crear. De hecho, no sé si es en portugués que el cultivo de las plantas se le llama crianza o criar. Entonces, criar es eso, ¿no? Yo veo la crianza como se hace un cultivo de una planta, porque en una planta uno no decide cuándo florece, uno no decide qué fruto da. La semilla viene con la información cósmica, con la información propia, con todo el potencial, toda la capacidad para volverse lo que vino a ser. Entonces uno lo único que hace es crear las condiciones favorables para que se manifieste ese ser, para que ese ser manifieste su propósito, desarrolle sus capacidades y haga lo que vino a hacer. Entonces es una labor de cultivo. Y en ese cultivar una nueva humanidad, ya nos soltaste una clave, entonces vamos a dejar que nos cuentes todas estas demás claves que tú has ido identificando a través de estos años de tu hermoso trabajo. Muchas gracias, David. Entonces, estamos en tus manos. Gracias, Carlitos. Es muy rico entrar con las preguntas. Me encantaría que siguieras preguntando todo el tiempo. Pero bueno, ya me soltaste. Bueno, entonces lo primero que tengo es un saludo de corazón para todas las personas que están presentes, las personas que van a ver el video en algún otro momento, porque me siento conectado con la aspiración de que hagamos un aporte para un mundo mejor. Y quienes aspiran a hacer este aporte o aspiramos a hacerlo a través de un proceso como una ecoaldea me parece muy lindo, porque las ecoaldeas y los procesos de ecoaldeas no son una teoría, sino que son una realidad viva. Y siento que son una avanzada en la construcción de un mundo mejor. Entonces, mi admiración y respeto por quienes se han lanzado a hacerlo y hoy están creando este espacio. También quiero honrar a los maestros, a los ancestros que nos inspiran, porque por miles de años nos han precedido en la construcción de comunidades que viven en armonía con la tierra, en hermandad humana y en sintonía con la fuente divina dentro de sí. Y quiero darles las gracias a ustedes como organizadores por confiar en mí, porque pues yo no tengo ni 2 pasos, ni 3, ni 12, ni nada de pasos para crear una ecoaldea, porque simplemente no he hecho una ecoaldea. Entonces,
pero como confiaron en mí, yo aspiro a corresponder a esa confianza. Entonces les quiero contar desde dónde hablo. Carlitos ya me estuvo preguntando y ya hay unas pistas que ustedes tienen sobre desde dónde hablo. Básicamente hablo desde mi experiencia de vida. Desde mi experiencia de vida yo me siento un abuelo, porque el día que sentí que terminaron de quedar criados mis hijos, se abrió en mi corazón el espacio para los hijos de mis hijos y los hijos de todo el mundo. Me sentí un abuelo, sentí que entraba en el mundo de los abuelos, entonces hablo desde ahí, desde un abuelo de la tribu. También hablo desde mi experiencia con Unicomundo, que me marcó poderosamente entre 1990 y 1993. Le apostamos con Gerardo Smelling y un grupito como de 20 y pico personas a crear una comunidad que en ese momento llamábamos Comunidades de la Nueva Era. Estuvimos hasta el 93 en plena preparación para la concepción de nuestra hija mayor, y nos retiramos en el 93 cuando Gerardo y Unicomundo tomó el rumbo de la evolución individual de conciencia. Nosotros queríamos comunidad, y entonces unos tomaron el rumbo de profundizar en la evolución individual de conciencia, la alquimia del amor, todo eso con lo cual Gerardo después se hizo famoso, y los otros nos retiramos y quedamos en pausa. Para mí fue un duelo muy profundo porque en mí quedé marcado como un humano planetario. Ya no me reconocía más solamente como un colombiano, un latinoamericano, sino mi principal identidad era un humano del planeta, y me quedó la inquietud que nos quedó pendiente de esa época de lo que yo llamé crear una escalera, o sea, crear una metodología que fuera escalable, que fuera aplicable por muchísimas personas independientemente del bolsillo, solamente que tuvieran el corazón sintonizado en un mundo mejor. Entonces, siento que me dediqué 30 y pico de años a eso, y hoy en día este webinar presento como la síntesis de esos hallazgos, de esa escalera, de esa metodología. Y pues en estos 30 y pico de años, desde el 87 que creamos Humanizar, apliqué pues mis conocimientos y mi práctica profesional como sociólogo, como terapeuta, como educador, en desarrollar una metodología que tuviera unos conceptos que no fueran tan relativos, sino que fueran unos conceptos verificables, y que fuera la metodología que pudiera ser medible. Entonces eso que les ofrezco ahorita es eso, es como la síntesis de los conceptos que yo veo que son verificables, que pueden tener una metodología medible. Por eso hablo de mapas y rutas, porque uno puede tener un mapa de señas. ¿Cómo llego al Día Feliz? No, pues subas en ese bus y después de que dé la vuelta, y cuando ve el árbol así, entonces se baja y ahí camina 100 metros y llegó. Ese es un mapa con señas. Y funciona. También uno puede tener un mapa de estos que han levantado con distintas tecnologías, o puede tener un mapa digital hecho satelitalmente, y de hecho puede combinar los tres mapas. Entonces, estos mapas que les quiero presentar no son de cartografía del territorio, sino son de cartografía de un proceso social. Son nuestro marco de referencia en Humanizar. Entonces se los quiero compartir, que deben tener dos características: los conceptos deben ser verificables y las metodologías deben producir resultados medibles. Con esa condición, y que cumplan la condición de que sea una metodología escalable para cualquier persona, para cualquier grupo, independientemente de que tengan o no tengan plata para comprar una tierra, independientemente de que no se soporten a sí mismos, ni soporten a los otros, podamos llegar hasta comunidades conscientes. Entonces, en ese sentido, es una herramienta para los facilitadores. Poder tener un mapa, poder mapear una familia, un barrio, una comunidad, una ecoaldea, mapearla, en dónde está la evolución de conciencia, en dónde está como estructura social, y diseñar una ruta. Tenemos 9 estaciones de esas rutas, y la idea es co-crear las rutas y hacer el tránsito como un proceso de aprendizaje conjunto. Eso es lo que espero presentarles en este ratico. Entonces quiero mostrarles las preguntas generadoras
las preguntas generadoras del proceso, los contenidos y echar a andar. Entonces, mapas y rutas para crear comunidades conscientes. Esta presentación les va a quedar, al final se las dejamos. Ahí, las preguntas generadoras son estas dos. ¿Cómo son las comunidades que necesitamos construir para que las próximas generaciones cuenten con un planeta vivo donde puedan realizarse? Esa es la pregunta grande. ¿Hacia dónde, hacia qué tipo de comunidades necesitamos llegar si queremos todo ese ambicioso objetivo humano, planetario? Y la segunda es la pregunta práctica. ¿Cómo trazar las rutas para hacer estas comunidades con quienes quieren un mundo mejor, incluso si no tienen dinero para una tierra, o incluso si ni se soportan a sí mismos y les cuesta mucho la convivencia con otros? Eso es. Entonces, para trazar las rutas necesitamos mapas. Entonces voy a compartir algunos mapas. Hay una información que no alcance el tiempo para que la explique, pero se la dejo ahí. Lo que sí aspiro es a explicar los criterios de esos mapas. Los mapas los van a tener ahí, pueden consultarme después, con mucho gusto. Aquí estoy compartiendo una foto, ahí estamos con Gerardo. O sea, de izquierda a derecha estoy yo, que estoy ahí como acabándome de comer un postre. Está Viviana, la mamá de mis hijos. Está Gerardo, el líder del proceso. Está Claudia y está Eduardo. Esas dos parejas, en el 93 nos retiramos y bueno, Gerardo siguió con Unicomundo. Bueno, entonces nuestras preguntas generadoras, el contenido. Entonces vamos a resolver el contenido en dos capítulos. Uno que es como una introducción rápida, respondiendo a la pregunta ¿qué nos hace comunidad? Porque muchas veces se habla de comunidad como un vecindario de un barrio. Entonces decimos esa comunidad. Es un barrio donde la gente ni se saluda, ni se conoce, ni es solidaria, ni nada, pero a eso se le dice muchas veces comunidad. También se le dice comunidad a un grupo de personas que están con su dirección electrónica en una base de datos y decimos, tenemos una comunidad de gente que son direcciones electrónicas y nodos en una red de información. Entonces, bueno, vamos a mirar qué es lo que nos hace comunidad en pareja, familia o vecindario y qué nos hace una comunidad resistente, resiliente o consciente. Eso es breve. Luego nos vamos a detener más en cómo transitar a comunidades conscientes, cómo hacer ese tránsito. Ahí necesitamos ver qué es el nivel de conciencia individual y qué es el nivel de conciencia colectivo. Se conoce más lo que es desarrollar o despertar el nivel de conciencia individual, pero el nivel de conciencia colectivo no es tan abundante en la literatura ni las prácticas. Entender lo básico de una estructura de una comunidad, cuáles son las coordenadas X, Y y Z de una comunidad para entender la lógica básica de una comunidad, de una organización. Y luego, las rutas, básicamente son las 9 estaciones que consideramos que se necesitan atravesar o recorrer. Y luego, súper breve, los retos para cofacilitarnos esa transición. Listo. David, discúlpame. ¿Podrías buscar si se puede ampliar la pantalla para que las personas puedan ver más grande la letra? Yo creo que es como abrir la ventana donde está la presentación al ancho total. Eso, súper. Un poquito más ancho y nos queda bien. ¿Ahí está bien? Sí, mucho mejor, gracias. Ahí, perfecto. Listo. Listo, vale. Entonces me devuelvo a las preguntas, para que las vean rápidamente. ¿Cómo son las comunidades y cómo son las rutas? Y aquí, ¿qué nos hace comunidad y cómo hacer el tránsito? Entonces vamos brevemente con qué nos hace comunidad. Básicamente lo que nos hace comunidad en una pareja, en una familia o en un vecindario es lo que compartimos. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que compartimos? Pensemos en dos parejas. Digamos una pareja, la pareja A, tienen un hijo que lo hicieron en una rumba, no tenían planeado tener hijos, pero de la rumba nació el hijo. Entonces comparten un hijo, comparten las peleas para que el hombre haga el aporte económico y comparten el sexo de reconciliación ocasional que tienen los dos. Entonces comparten esos tres. El niño pues básicamente lo cría es la mamá de ella.
Entonces comparten esas tres realidades. Pensemos en la pareja B. La pareja B están ahorrando para tener un fondo común. La pareja B se está preparando para la concepción, están sanándose psicológicamente, se están sanando físicamente, están haciendo acuerdos de crianza. Entonces tienen un sueño, tienen un plan, trabajan el plan, tienen una economía común. O sea que tienen 4 elementos en común y todavía no tienen un hijo. Entonces, ¿cuál de las dos parejas hace más comunidad? Pues obviamente la segunda, porque la segunda tiene 4 elementos en común, mientras que la anterior tiene solo 2 o 3. Además, los elementos que tienen en común tienen un grado de significación muy profundo para la pareja B, a diferencia de la pareja A, que preferirían no tener el problemita del hijo. Entonces, ese es un ejemplo. En familia podríamos dar el mismo ejemplo. Pongamos un ejemplo de vecindario. Un ejemplo de vecindario puede ser un condominio. Pensemos en un condominio campestre. El condominio A. Tienen una propiedad común de una piscina, tienen propiedad común sobre el parqueadero, sobre el comedor, tienen un reglamento de propiedad, de entrada, de salida, de toma de decisiones, de resolución de conflictos y ya. ¿Listo? ¿Qué tienen en común? Una propiedad, unos reglamentos. ¿Ya? Tienen esos 2 elementos en común. Un condominio campestre también, que no tiene ni piscina, pero sí tienen compostera comunitaria, tienen huertica comunitaria. En la carpa comunitaria les celebran el cumpleaños a todos los niños, inclusive celebran la menarquia, celebran las jubilaciones, cuando alguien tiene una transición en su familia significativa como una muerte, un nacimiento o una jubilación o una graduación, les celebran eso. Obviamente tienen los reglamentos de toma de decisiones, los reglamentos de resolución de conflictos, obviamente tienen todo eso, y además tienen regularmente unos rituales. Celebran cada aniversario de que inauguraron el condominio. Entonces, obviamente decimos, ¿cuál de los 2 condominios es más comunidad? Decimos, obvio, el segundo, porque tiene muchos más elementos en común. Entonces, la respuesta simple es, ¿qué es lo que nos hace comunidad? Los elementos que compartimos y los significativos que sean esos elementos. Voy a mostrarles una gráfica que muestra los grados de integración. Entonces, aquí ya empezamos a tener unas variables para identificar una comunidad. ¿Cuántos grados de integración tiene esa comunidad? ¿Tiene 2, 3, 4? ¿Cuáles son los grados de integración que tiene? Entonces, una secuencia bonita es tener el sueño compartido, y el sueño no solamente son los deseos, el sueño implica conocer las capacidades e implica conocer las limitaciones. El plan compartido, una cosa es tener la imagen final, el sueño, el dibujo, la maqueta, otra cosa es tener los planes, plan de convivencia, plan de gobierno, plan económico, tener esos planes. El tercer elemento es la forma de gobernarlo, la forma de dirigirnos, la forma de tomar decisiones respecto de la ejecución del plan. El cuarto elemento es la labor, meterle la ficha, trabajarle a lo que nos comprometimos en el plan. En el plan dijimos que había que hacer esto. Listo, le estamos haciendo. Del plan, de la labor compartida, pues surgen los frutos. A algunas personas no les gustan la palabra economía, por eso puse frutos compartidos. A otras personas... La palabra economía en su origen griego, en Aristóteles, significa lo que hoy en día se llama ecosinuestra. Significa eso, los frutos compartidos para el bien común. Entonces, un quinto elemento es la economía común. Y un sexto elemento es vivienda compartida. Según el orden en que lo hagamos, así mismo nos vamos constituyendo en comunidad. Entonces, aquí tenemos qué nos hace comunidad. Y vamos a preguntarnos, ¿qué nos hace comunidad resistente, resiliente o consciente? Esta diferencia
es fundamental porque tiene que ver con la forma como compartimos, con la forma como construimos los vínculos. Una cosa es qué compartimos y otra cosa es cómo lo compartimos, cómo nos relacionamos para compartir eso. Entonces, digamos, resistente es un árbol que resiste una tormenta hasta que se quiebra. Entonces es muy resistente, la resiste. Resiliente es un bambú que se dobla ante la tormenta y después de la tormenta recupera la forma e incluso aprende a ser más fuerte para la próxima tormenta. Resiliente es una palabra muy linda, a mí me encantan los planteamientos de Orel Cyrulnik sobre la profundidad de la resiliencia como la base del desarrollo humano, la base de la transformación humana es la resiliencia. Tiene unas explicaciones súper lindas. Y la conciencia, bueno, aquí tengo un texto. La conciencia tiene que ver con lo que hacemos con la resiliencia. Muchas personas son resilientes, familias, parejas, grupos son resilientes y descubren que no sabían que eran tan capaces. Después de que sobreviven y después de que maduran a raíz de la crisis que superaron, se dan cuenta que, wow, qué capacidad que teníamos. No sabíamos que éramos tan capaces de esto hasta que la vida nos retó. Entonces, la esencia de la resiliencia es la capacidad de superarse y de crecer a partir de las crisis. Es lo que nos hace humanos. Ahora hay otro elemento que es la conciencia, que es qué es lo que yo hago cuando me doy cuenta de todo lo que hice para ser resiliente. Entonces, el siguiente punto es cuando yo reconozco capacidades y sobre todo cuando reconozco anhelos que no sabía que podía aspirar. Soy tan capaz por la resiliencia que tengo de aspirar a algo más profundo que nunca me había permitido ser capaz de aspirar. Entonces ahí es donde a partir de esa resiliencia surge el reconocimiento de lo más profundo de mí mismo y de las grandes capacidades que tengo. Entonces, digamos, la conciencia, digamos que la síntesis de la resistencia en una comunidad, la síntesis de una comunidad resistente es querer cambiar a los otros. Voy a poner aquí la siguiente gráfica. Bueno, voy a ir a la siguiente gráfica luego. Entonces, la síntesis de una comunidad resistente es que unos tratan de cambiar a los otros, se juzgan y quieren que los demás cambien. La síntesis o la esencia de una comunidad resiliente es que es capaz de observarse para aprender de las dificultades y crecer a partir de las dificultades y lograr sus grandes objetivos aprendiendo de las dificultades y obviamente honrando las capacidades y las bellezas que trae cada uno de sus integrantes y de sus interacciones. Entonces, la resiliencia como concepto en ciencias sociales es una maravilla. Y la resiliencia como realización humana es una maravilla porque es que nos abre las puertas a la realización humana. Y ahora, ¿qué es la característica o la esencia de una comunidad consciente? Que la comunidad consciente está dedicada a la realización del propósito de cada uno de sus integrantes. Y cultivan sistemáticamente las capacidades de cada individuo y los vínculos para que cada uno de los integrantes realice su propósito. Algo que no podrían lograr si no hubieran sido resilientes. Esa es la base, esa es la gran diferencia. Tengo aquí un mapita de 4 secciones. Empecemos por la sección roja. Aquí estoy aplicando los conceptos de matemáticas de la interacción social. En el cuadrante rojo, a la izquierda abajo, ¿qué tenemos? Sumas y restas que dan como resultado una división. ¿Suma qué es? Una interacción que suma es una interacción en la cual tú me apoyas, yo lo reconozco, yo lo agradezco, y tú te sientes bien porque yo te agradecí el apoyo que me diste. Una resta es cuando tú haces algo por mí, yo ni lo reconozco o lo rechazo y tú te dan menos ganas de apoyarme. Como a la siguiente, podrías apoyarme, pero ya no quieres apoyarme, entonces eso es una resta. ¿Cuál es el resultado de sumas y restas en estas comunidades que ni tienen nombres? No tienen nombres porque son las que son inexistentes. Pues se divide, la gente se divide. Se rompe la comunidad, se acabó, inexistente. ¿Qué es una comunidad resistente? Es una comunidad en la cual las personas
gestionan sus conflictos, gestionan sus diferencias desde las cualidades individuales. Entonces unos tienen más paciencia que otros, unos son más prudentes que otros, unos son más amorosos que otros. Entonces la gestión se basa en las cualidades individuales. Entonces, ¿qué significa la multiplicación? La multiplicación significa crear acuerdos. Y la división significa no querer hacer acuerdos o romper la relación. Entonces, una comunidad es resistente cuando el resultado de las interacciones es algunos acuerdos y algunas divisiones, mucho desgaste emocional. Cualquier cosa es muy desgastante. Entonces, se transita hacia una comunidad resiliente. ¿Esa flechita qué es? Esa flechita es la flechita de las tecnologías sociales, porque gestionamos las diferencias, gestionamos las decisiones con metodologías explícitas concertadas, que nos ayudan a que tomemos decisiones, resolvamos las diferencias y aprendamos de las situaciones en forma colectiva, metodologías de inteligencia colectiva, que requieren cierta experticia para facilitarse, de tal forma que las sumas y las restas dan como resultado acuerdos. Esa multiplicación, ese por, es que resultan en acuerdos. Logramos acuerdos aplicando las tecnologías sociales. Sociocracia, Dragon Dreaming, Art of Hosting, comunicación no violenta, Process Work, tantas tecnologías lindas que cada día florecen, algunas se mezclan y cada día salen más modelos porque unas se mezclan con las otras, unas tienen raíces en una sabiduría o en otra. Bueno, entonces son estas tecnologías que son metodologías explícitas de inteligencia colectiva. ¿Cuál es la diferencia con la comunidad consciente? Tenemos un X, tenemos una suma y una resta entre paréntesis, que eso significa lo que yo llamo el compostaje social. En una compostera tenemos un sistema cerrado que sistemáticamente transforma lo que podría ser desecho contaminante, lo transforma en abono. Transforma el popó en alimento. Sistemáticamente la compostera transforma lo negativo en positivo. Entonces, el compostaje social de la comunidad consciente es un proceso sistemático, cotidiano, de que cada persona cultive sus capacidades para que realice sus aspiraciones, como proceso colectivo. Como resultado da una X, que son acuerdos. Pero entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre la cooperación y la co-creación? Digamos que en el cuadrante moradito se produce cooperación. ¿Qué es la cooperación? Es una sincronización de intenciones e interacciones. Sincronizamos la intención y sincronizamos las acciones y tenemos muy buenos resultados. ¿Qué es X a la N? Que sincronizamos la intención y la interacción de mejorar las relaciones. O sea que tenemos un proceso sistemático de X por X por X. Eso se llama potenciación. Entonces, eso es lo que permite que el objetivo y la metodología y la mecánica de la relación sea enfocada en la realización del propósito de cada uno de los integrantes. Sobre este tema de las matemáticas y la relación con una matriz fractal, podemos abundar en otro momento, pero aquí les quiero solamente plantear como esta gran diferencia. Entonces, tenemos acá. Listo. Entonces, ¿cómo compartimos? Es lo que nos define la transición de resistente a resiliente y de resiliente a consciente. Entonces aquí cerramos esta primera parte que era como la introducción. Entonces ahora nos hacemos la segunda pregunta gorda. Es cómo transitar hacia comunidades conscientes desde donde estamos. Desde la pareja que soy, desde la familia que soy, desde el vecindario que tenemos, desde el colectivo, desde la asociación que tenemos, desde la organización que tenemos. La respuesta a la síntesis es dos cosas. Necesitamos construir o facilitar un nivel colectivo de conciencia que se materialice en una estructura comunitaria correspondiente a ese nivel de cooperación o co-creación. Entonces aquí el concepto de nivel de conciencia colectiva y el concepto de nivel de conciencia y la medición de ese y los mecanismos de producirlo se vuelven claves. Porque el concepto de estructura comunitaria es más fácil, lo vamos a ver.
O sea que lo que sigue de aquí voy a explicar las dos cosas y voy a dar unos ejemplos y voy a dejar unas tablas y unas herramientas para consulta posterior. Bueno, nivel de conciencia. Para explicar el nivel de conciencia voy a hacer un ejercicio súper simple. Vamos a suponer unos niños en una escuela. Los niños en la escuela de la vida. Casi siempre los ejemplos se refieren, cuando hablamos de niños, que está Jaimito y está Juanito. Entonces, no voy a hablar de Juanito y de Jaimito, voy a hablar de Davidcito. Pero Jaimito, Carlito, Davidcito, Huguito y todos los niños funcionan parecido. Entonces, vamos a suponer que la carita feliz de la izquierda abajo es cuando Davidcito, junto con todos los niños del grupo, aprendió a distinguir las letras de los números y aprendió los números. Y entonces, muy contento, la profesora les enseña enseguida lo básico de la suma. Entonces Davidcito dice, no, eso no me gusta, eso es desagradable, le saca el cuerpo, pero la profesora le sigue enseñando suma. ¿Hasta cuándo? Entonces Davidcito dice, no, me tienen que cambiar a la profe, me tienen que cambiar la escuela, me tienen que cambiar todo esto porque estoy sufriendo. Y le pide a la mamá que le ayude y la mamá no le ayuda. Entonces, como eso sigue así y la profesora le sigue enseñando la suma, él un día tiene una experiencia muy confrontante, muy confrontante. Ve que muchos niños, que la mayoría de los niños aprendieron la suma y se gozan la suma. Eso lo confronta. Entonces él decide, voy a aprender. Entonces, cuando él aprende, pasa de la carita roja a la carita feliz del otro lado y sube. Y entonces él verifica que la utilidad de haber aprendido la suma, porque ya no le tumban las vueltas, porque se siente más capaz. Y él mira hacia atrás y dice, oye, yo me amargaba bobamente por esa vaina de la suma. Qué bobada, hubiera aprendido más rápido y hubiera sufrido menos. Pero bueno, sigue ahí feliz con las sumas hasta que la profesora le pone la multiplicación. Cuando le pone la multiplicación, Davidcito dice lo mismo, no me gusta, la profesora debe cambiar, hay que cambiar la escuela, hay que cambiar el pensum. Y como los otros niños van aprendiendo, él se acuerda que una vez había sufrido mucho por eso y dice, no, la segunda vez no voy a sufrir tanto, entonces aprende más rápido. Y así pasan a lo siguiente y cuando llegan a la potenciación, él se acuerda que ha sufrido por eso y dice, yo ya sé que si me demoro en aprender, sufro. Y yo ya sé cuál fue el truco que yo hice para aprender rápido la multiplicación y no demorarme tanto como con la suma. Entonces voy a aprender más rápido porque yo ya sé cómo es que yo funciono. Y en ese momento él aprende muy rápido y todo lo que sigue lo va a aprender muchísimo más rápido. Entonces, Davidcito cada vez es más feliz, más sabio y más práctico. Y cada vez que hace un aprendizaje y mira hacia atrás y dice, ¿cómo yo sufría por eso? Evidencia que incrementó un nivel de conciencia. Él aumentó un nivel de conciencia. Y no es que leyó libros sobre la conciencia y la espiritualidad, no. Es que simplemente es más feliz, es más práctico y es más sabio en la vida real. Nadie, no se lo tiene que demostrar a nadie. Él lo sabe. Él lo siente y la vida actúa en correspondencia con lo que él es. O sea que estamos mostrando aquí de una manera muy caricaturesca con Davidcito y la escuela de la vida 3 niveles de evolución de conciencia. El primero lo podemos llamar ignorancia, porque él cree que sabe y cree que sabe cómo debe ser el mundo. En el segundo es un nivel de conciencia donde aprendió a superar la dificultad y se demora menos para aprender, y el tercero es que ya sabe cómo aprender mejor. Entonces podemos decir que hay 3 niveles de conciencia. En el primero podemos llamarlo ignorancia, el segundo lo podemos llamar inteligencia porque es más inteligente que antes, y el tercero, cuando él sabe cómo aprender y sabe cómo no engañarse y sabe cómo hacerlo mejor, lo podemos llamar sabiduría. Entonces, también podemos llamar al de sabiduría metaconciencia, porque es consciente de cómo ser consciente. Entonces, esos 3 niveles que estoy dando en el ejemplo de los niños en la escuela, les podemos hacer un paralelo a la humanidad. Veamos el siguiente que tengo acá. Este no lo voy a explicar todo, es un cuadro largo. Les confieso que
me esmeré en que quedara una buena síntesis. Entonces vamos a decir que hay unas teorías que dicen que el nivel de conciencia y la estructura social predominante en el mundo actual, capitalista, patriarcal, todo eso, se lo llama nivel de conciencia 3. No voy a explicar por qué 3, ni cuál es el 2, ni cuál es el 1, ni cuál es el 6, ni cuál es el 7. Eso sería otro tema, que hoy en día eso se las reconoce más en los mitos. Esto es más reconocible en la historia. Entonces el nivel 3 de conciencia es cuando el espíritu se reconoce a sí mismo, que es lo que llamamos el ego. El mundo del nivel 3 es el mundo donde reina el sí mismo. Por eso se llama egoísmo. Características del egoísmo: resignación a reconocer lo más profundo de sí mismo, indolencia ante los otros, y cuando está de buena energía, se es caritativo. La caridad es hacerle el bien a los otros. En este nivel de conciencia se considera que el ideal es que cada uno logre el mayor nivel de amor dentro de sí y que automáticamente la suma de las acciones amorosas nos va a dar un mundo mejor. Entonces podríamos tener que unas personas de grandes cualidades amorosas, pero que siguen viviendo en la estructura social actual, pues no van a cambiar la estructura social actual porque siguen interactuando dentro de las pautas de la estructura social actual, así sean muy amorosas. Tenemos una columna que es la reproducción, o sea, cómo se reproduce esa conciencia, y tenemos la columna de la derecha que es cómo se transforma. Entonces, aquí mencionamos el despertar de la conciencia individual. Los grandes maestros, toda la era de Piscis y la gran cantidad de enseñanzas que hay de elevación de conciencia se refieren a la elevación de conciencia individual. En general son estos los 4 pasos para el despertar de la conciencia individual. Uno es reconocer las capacidades, dar gracias por lo que hemos superado, o sea, toda la resiliencia, partimos de la resiliencia. Luego viene una decisión de ir más allá, de encontrarle sentido a la vida y de darle sentido a la vida y que se verifique en lo que se siente. Y luego viene la valentía de caminar ese propósito, de verificarlo en la experiencia propia, en carne propia. Y luego viene la verificación. Esos serían los grandes pasos del despertar de conciencia individual. ¿Qué es el cuarto nivel? El cuarto nivel se caracteriza por la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? El proceso de crear acuerdos. No es simplemente las buenas interacciones, sino la creación de acuerdos para que nuestras interacciones den un resultado mejor que la suma de los aportes de cada uno. Esa es la colaboración, la cooperación, que es la sincronización de interacciones y acciones. Ese es el gran reto que tenemos como humanos, unirnos para hacer algo mejor entre todos juntos. Porque las buenas acciones individuales no transforman el mundo. Las buenas acciones individuales son un acumulado necesario para juntarnos, ese número de personas que tenemos esa buena intención, y lo que nos falta es unirnos. O sea que nos falta es un nivel de conciencia colectivo, o sea, el despertar de conciencia como colectivo. Entonces se necesitan aprendizajes colectivos conscientes. Y lo que más facilita eso es la preparación para la concepción, la crianza y el cultivo del propósito de cada una de las personas. Eso es lo que generaría el nivel de conciencia colectivo. Pero mientras hacemos eso, los colectivos que facilitan ese proceso necesitamos hacer el aprendizaje colectivo de la mejora de las coordinaciones, o sea, para pasar a la co-creación. Voy a dejarlo acá. Síntesis. En el nivel de conciencia 3, yo hago lo que más me conviene. En el nivel de conciencia 4, busco que nos coordinemos para que hagamos algo mucho mejor entre todos. En el nivel 5, nos encargamos de que todos nos transformemos para que logremos algo increíblemente mejor alineado con el universo. Esa sería la gran supersíntesis de los niveles de conciencia. Esta es la explicación más compleja, las otras las vamos a poner mucho más sencillas. Entonces decíamos, volviendo atrás, que para transitar necesitamos crear un nivel de conciencia colectiva de cooperación y co-creación y crear estructuras comunitarias que les correspondan. Entonces veamos algo muy sencillo. Pensemos en una estructura comunitaria como con 3 coordenadas. La coordenada X que va en la Tierra,
la coordenada Y que va hacia el cielo y la coordenada Z que es como una diagonal. La coordenada X que va hacia la Tierra, voy a mostrarles la tabla. Entonces miremos, mapa de la estructura social, a la izquierda. En la Tierra, el elemento tierra, arriba el elemento aire y en la mitad el elemento agua. ¿A qué corresponde la Tierra? Pues a la madre tierra. ¿A qué corresponde el aire? Al padre. ¿Y a qué corresponde el agua en la mitad? A la hermandad humana. No como hijos, sino como hermanos. Entonces tenemos la honra a la madre tierra, la sintonía con el padre en nuestro corazón y la vivencia de hermandad humana. Esas son las tres grandes dimensiones. Corresponde a tres centros mentales. La esencia del aire es palabrear el sentido, la esencia del agua es reconocer el sentir. En la tierra es experimentar los sentidos. Los procesos básicamente, si miramos la dimensión de arriba, pues es la dimensión del gobierno, la dimensión de abajo es la de la economía y la de la mitad es la convivencia. Si nosotros vamos a mapear una organización, pues tenemos aquí tres dimensiones y en cada dimensión tenemos dos variables. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿cómo es el gobierno de esta comunidad, de esta asociación, de esta pareja? Entonces nos preguntamos dos cosas. ¿Cómo gestionan el conocimiento y cómo toman decisiones? Esos son los procesos grandes. ¿Qué tan alineadas están las intenciones de esa pareja, familia o comunidad? ¿Cómo es el proceso de gestión de conocimiento y cómo es el proceso de toma de decisiones? Si vamos a mirar la convivencia, miramos cómo son las interacciones y cómo son los vínculos. Y si vamos a mirar la economía es cómo laboran y cómo distribuyen los frutos, cómo es el dar y el recibir. ¿Qué tanto en común hay ahí? ¿Qué tanto individual? ¿Qué tanto por distintos fragmentos es? Entonces, cuando miramos la estructura social nos vamos a preguntar cómo es el gobierno, cómo es la convivencia, cómo es la economía. Y cuando vayamos a profundizar, podemos mirar estas categorías. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos los ancestros y los descendientes. Cuando miramos la convivencia, entonces la necesidad de sanar el pasado para poder honrar los ancestros y recoger lo mejor de los ancestros y proyectarnos a los descendientes. Esa es la dinámica eje de la convivencia. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, bien, David, aquí escuchándote. Bueno, listo. Voy a dejarles acá. Entonces, si vamos a cruzar el mapa de evolución de conciencia y vamos a cruzarlo con una estructura social, entonces nos preguntamos, esta estructura social de esta comunidad, ¿qué nivel de conciencia tiene y qué transiciones necesita hacer? Entonces, esta tabla es la tabla de economía según los niveles de conciencia. No la voy a explicar toda, solamente voy a explicar los ejes, las categorías grandes, y ustedes le echan una miradita. Y si quieren, ténganla en cuenta para preguntas y respuestas al final. Entonces, en la economía, ¿qué miramos? ¿Qué pasa con los medios de vida? La tierra, el agua y el aire, esos son los medios de vida. Y por ejemplo, en esta sociedad, los medios de vida son propiedad de algunas personas y algunos nunca tienen acceso a esos medios de vida. Entonces, tenemos medios de vida en el nivel 3 son propiedad privada. En el nivel 4, hacia el que nos dirigimos, es la propiedad común, y en el nivel 5 ni siquiera hay una conciencia de propiedad, sino que convivimos con todas las especies en un respeto ecosistémico del uso del espacio. Tenemos la producción, cómo es la producción, cómo es el intercambio, cómo es el consumo y cómo van las capacidades humanas en la producción, el intercambio y en el consumo. Entonces, solamente me quiero referir, por ejemplo, aquí al consumo. El consumo en el nivel 3 es mercancía. Lo que yo necesito para comer tengo que comprarlo, o sea que la comida es mercancía. Si yo no tengo para comprar la comida, pues no como. Subiendo un tricito de conciencia, tengo consumo ecorresponsable, no consumo tóxicos, consumo de la gente más bacana, de las organizaciones más chévere, no apoyo cierto tipo de producción. ¿Cuál sería el nivel de consumo en el nivel 4? Pues un consumo regenerativo. Solo consumo aquello que participa de un proceso de regeneración del ecosistema. Entonces, el nivel de intercambio, tenemos por ejemplo acá en el nivel 3, el nivel de intercambio. Lo que más hay es acumulación de los medios de intercambio, o sea, el dinero.
Estamos transitando hacia formas de trueque y hacia fondos comunes de recursos y fondos de tiempo. Esa es una economía transicional que se dirige hacia una economía de trueque por tiempo y producto. Entonces, por ejemplo, una economía consciente comunitaria tendría 3 tipos de economía. Hacia el interior, banco de tiempo, como en la casa. Nos rotamos por los oficios. Tendríamos con otras una economía de trueque de productos y de trueque de servicio. Y tendríamos con la sociedad mayor capitalista, pues, economía basada en dinero. Entonces tendríamos 3 tipos de economía en una comunidad consciente actual. Al interior, tiempo. Entre unas y otras, trueques de servicios y productos. Y con otra, y hacia afuera de los que no participan de un sistema cooperativo, solidario, comunitario, dinero. Por ejemplo, en algunas familias ni siquiera ocurre el intercambio por tiempo. Algunas familias están tan rotas que si tú no traes tanto dinero a la casa, pues tienes que trabajar más en los oficios de la casa. Los oficios de la casa se gestionan como si fueran economía capitalista de fuera de la familia. Entonces, la economía refleja un nivel de conciencia. Nosotros, digamos, desde todo el movimiento ecoaldeano y todo este movimiento alternativo, nos estamos moviendo hacia el trueque, bancos de recursos, bancos de tiempo. Y avanzamos hacia más allá. Pero todos los niveles tienen que corresponderse o si no, uno jala hacia abajo a los otros. Obviamente también jalamos hacia arriba. Gobierno. El gobierno según el nivel de conciencia. Veamos, por ejemplo, el gobierno, que son 2 cosas, es conocimiento y decisiones. Se tiene una estrategia para la toma de decisiones y una estrategia para la gestión del conocimiento. Se tiene una estructura. ¿Cómo es la estructura que tiene esta asociación, esta organización, esta familia para tomar decisiones y para saber cómo son las buenas decisiones? Y finalmente hay un producto de las decisiones. Digamos, el producto tradicional de una empresa, de Colombia, por ejemplo, como país, el producto del gobierno es la Constitución, las leyes y los planes normativos de las distintas organizaciones. En las empresas, el producto del gobierno, el documento que expresa como producto la forma de gobierno es un plan estratégico. En las comunidades indígenas hay un plan de vida. Entonces tenemos otro nivel de elaboración de lo que es cómo se materializa la gobernanza. Entonces miremos la estructura en un nivel 4. Hay algo súper lindo en la sociocracia que es que nos permite la gestión colaborativa del gobierno. Si le añadiéramos la gestión colaborativa del conocimiento, estaríamos plenos en la gobernanza del nivel 4. Sumarle a la sociocracia una metodología de gestión colaborativa del conocimiento, para que cuando lleguemos a la toma de decisiones, toda la construcción del conocimiento haya sido colaborativa y sistemática en toda la organización. Uno puede mirar esto en una pareja. ¿Cómo es la gestión del conocimiento y la gestión del gobierno en una pareja? En la crianza, en una asociación, en una ecoaldea. Entonces miramos la estructura, miramos la estrategia y miramos cómo va el conocimiento. Entonces todo esto está ligado. Entonces, como tip concreto es, si le sumamos gestión colaborativa del conocimiento a la gestión colaborativa del gobierno, tendríamos el binomio total de éxito de 4º nivel para el gobierno. Miremos el punto crítico clave de esto. El punto crítico es la convivencia. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué horas son? Tranquilo, no te preocupes por el tiempo, sigue adelante. Bueno, según mi mapa de tiempo voy bien. Es que quiero dar una buena cantidad de tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, el nivel crítico es el Y. Digamos, cuando hablamos de economía, economía es la coordenada X, la Tierra. El gobierno es la coordenada Y, al cielo. Y la convivencia es la coordenada Z, la diagonal. Aquí sí me quiero detener. ¿Cuáles son factores claves para mirar la convivencia de una comunidad? Sea pareja, familia, ecoaldea, asociación, red, lo que sea. ¿Cómo va la sexualidad? Los abuelos hablan de que si no ordenamos la sexualidad, no ordenamos la sociedad. La sexualidad es lo primero,
porque la sexualidad determina la procreación y finalmente todos los vínculos. Entonces, si tenemos una sexualidad ordenada, ordenamos la procreación, la crianza, la vivencia de sí mismo, la vivencia de la divinidad dentro de sí mismo y obviamente los vínculos. En este me quiero detener un poquito. Miremos la sexualidad. Por ejemplo, en el nivel 3, típicamente, la sexualidad es una obligación. Tradicionalmente ha sido, usted está obligada, tiene la obligación de acceder a lo que el marido diga porque eso es una obligación. Y muchas personas lo asumen como una obligación no solo consciente, sino inconsciente, que es peor. Evolucionando un tricito, llegamos hasta un pacto. Es cuando yo diga, pero entonces lo negociamos. O sea, podemos tener un pacto de cómo es la sexualidad. Eso es un poquito más avanzadito que es porque tocó. Ahí hay todo un avance, hay toda una gran lucha y eso es todo un avance feminista, el logro de que la sexualidad sea por consenso. Pero ya estamos hablando, cuando hablamos de consenso, estamos hablando del nivel 4. Para tener una sexualidad realmente consentida, que tenga sentido y que tenga la emoción involucrada, necesitamos habernos sanado. Sin habernos sanado la historia de las relaciones de nuestros abuelos, en la forma como vivimos la masculinidad, en la forma como vivimos la feminidad, en la forma como vivimos la interacción, sin haberlo sanado es muy difícil que haya consentimiento profundo. Entonces, ese es un tema que tiene que ser central en la construcción de una comunidad consciente, porque es la base de una convivencia consciente. Sigamos con la procreación. Mucha de la procreación es por costumbre. ¿Cuándo va a tener hijos? Oiga, ¿y cuándo viene el segundo? Se vuelve como una costumbre o es accidental. ¡Ay, quedé embarazada! Esa expresión es la expresión de ese nivel de la procreación. Hay otro nivel, es los planeé. Planeé este para que reemplace el que se me murió. Planeé este para que me acompañe cuando viejo. Planeé la parejita porque es la parejita que necesitamos. O sea, es una procreación por conveniencia. El siguiente nivel supone poner en orden y sanar los mandatos del clan. O sea, sanar el orden transgeneracional y prepararse energética, vincular y económicamente para procrear. Eso supone hacer equipo de crianza, no solamente la pareja procreadora, sino las dos familias. Y hacer equipo de crianza las dos familias, pues es toda la tarea. Porque entonces van a venir los hijos que corresponden en la línea del propósito de vida de los progenitores. Entonces no es para suplir una carencia, para tener quien me acompañe, para reemplazar al otro. Ni es para yo sentirme mujer o sentirnos que sin una pareja, sin unos hijitos no somos familia. En ese nivel, los hijos llegan como un llamado del crecimiento del alma de los mismos progenitores y que invocan a ser comunidad de crianza. Entonces, en esa medida, ¿cómo es la crianza? Entonces, pasaríamos de premio y castigo a toda esa serie de tendencias que son disciplina con afecto, que son moldear los hijos por las buenas. Un nivel superior a ese enfoque de crianza, que es disciplina o moldear por las buenas, es cultivar el discernimiento de la voluntad y la responsabilidad de cada hijo para que cada hijo reconozca su propósito y realice su propósito. Esa es la gran transición entre los modelos de crianza como un modelaje positivo hacia un cultivo de lo que hay allí en ese ser. Entonces, por consiguiente, ¿cómo es la subjetividad? La subjetividad en el nivel 3 es básicamente, yo desarrollo mis habilidades y conocimientos para tener éxito, porque sin éxito y sin conocimientos y habilidades no soy nada. Porque yo soy en función del reconocimiento de lo que yo sé. Yo soy el que más sé, yo soy el exitoso, yo soy en función de ese reconocimiento social. Más adelantico, en un amarillo más intenso, está el enfoque en la realización personal. El enfoque en la realización personal es juntar pasión, talento y demanda, que es lo que enseña el Ikigai, que es la expresión externa.
hago lo que se vende, hago lo que me apasiona y hago aquello por lo cual soy bueno. Pasión, me gusta. Talento, soy bueno, y demanda, se vende. Esa es la expresión de la realización personal, que es la faceta externa del propósito de vida. En el siguiente nivel, la subjetividad es la realización del propósito. La realización del propósito, ¿qué es? Es uno, reconocer el propósito, o sea, el sentido de la vida en el sentir cotidiano. O sea, el propósito no es algo en el futuro, el propósito es la conciencia y la felicidad manifestándose en forma presente. Y para lograr ese reconocimiento hay un punto de resiliencia que es absolutamente básico. O si no, uno no la logra desde ahí. Entonces, dos expresiones claves de la realización del propósito. Es el regalo que traigo al mundo y el regalo que traigo a mí mismo. El regalo que traigo a mí mismo para cultivarme y ser y manifestar lo que soy. Y el regalo al mundo es la expresión hacia afuera de mí de eso que soy. Entonces, cuando la subjetividad es vivida así, obviamente podemos hacer una comunidad basada en cuidado mutuo. Entonces, los vínculos ya no son por conveniencia, sino los vínculos son por reciprocidad y cuidado mutuo. Entonces, si vamos a transitar hacia una comunidad consciente, estos dos temas se vuelven claves. ¿Cómo son los vínculos? Bueno, todos los temas de convivencia. ¿Cómo son los vínculos y cómo es la subjetividad? ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? Entonces, aquí tenemos como las tres variables de gobierno, economía y convivencia según el nivel de conciencia. ¿Qué nos falta? Nos falta mirar la ruta de cómo vamos a hacer la transición. Ya tenemos como mapeados dónde estamos y a dónde queremos llegar, qué es lo que hemos hecho, dónde estamos como nivel de conciencia y dónde estamos como nivel de conciencia manifiesto, una estructura social, cómo está esa familia, cómo está ese barrio, cómo está esa organización, cómo estamos nosotros como organización, nosotros como familia, nos mapeamos y decimos, estamos aquí, queremos llegar allá, entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa transición? Este es el esquema grande, donde estamos transitando de un mundo piramidal, jerárquico, que se reproduce la estructura hasta en la familia, toda la sociedad se reproduce, y hacemos una transición hacia un mundo unido, un mundo por círculos. Esto se parece a los consejos de visiones, se parece a la organización de los Cherokee y de los Sioux, que son los grandes temas. Después hablaríamos de eso. Y la transición pasa por cómo hacer la transición en mí como persona, cómo hacer la transición en la organización que yo participo, que puede ser familia o asociación o ecualdea, y cómo hacer la transición en la red conformada por las organizaciones en las cuales yo participo o yo como persona, yo como persona estoy en el territorio. Entonces, la transición. Entonces aquí nosotros hemos elaborado, esta se ve como una tabla, pero deberíamos pensarla como 9 estaciones. 3 estaciones para la persona, 3 para la organización y 3 para la red. ¿Correspondientes a qué? Pues a las dimensiones de gobierno, de convivencia y economía. Las llamamos estaciones porque son como que vamos subiendo una montaña y después vamos a bajar al valle del mundo nuevo y pasamos por 9 estaciones. Digamos que una estación, llamémosla de gobierno persona o la de autogobierno, busca la resiliencia de la persona y el propósito de vida articulado en un proyecto personal. Eso sería lo que se viviría en esa estación, como persona. Como organización a nivel de gobierno, ¿qué es lo que buscamos? En la estación que corresponde a eso. Que se construya un propósito común. El propósito común no es un objetivo. El propósito común resulta de cómo los propósitos de cada una de las personas se pueden realizar conjuntamente. Y eso supone que yo conozco y doy a conocer no solamente mis aspiraciones, lo lindo, sino que conozco y doy a conocer mis limitaciones y mis capacidades. Pero también tenemos que conocer la potencialidad que se crea de todos juntos, las capacidades que se crean con todos nosotros juntos y las limitaciones o los monstruos y las peleas de los monstruos de todos nosotros juntos. Y supone una estrategia
para que todos esos monstruos se vayan extinguiendo y vayan floreciendo las capacidades de las personas y se manifieste el propósito común. Sería la estrategia a nivel de gobierno para una organización. Si vamos al final, voy a irme al final para ir rápido. ¿Qué es lo que tenemos a nivel de la economía de la red? Pues tendríamos una red territorial de organizaciones basadas en emprendimientos colaborativos, o sea, en economía común. Estas consideramos nosotros, y con este mapa trabajamos, que son 9 estaciones para hacer la transición, pero pues cada familia, cada vecindario, cada asociación, cada organización, le corresponde hacer una ruta propia. ¿Cómo hacer la ruta? ¿Cómo hacer la ruta? ¿Qué tanto, hasta dónde queremos llegar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a reconocer dónde estamos? ¿Cómo queremos asumir ese camino? Esos ya son los retos para hacer la transición. Estas rutas no las veamos como que hay una sola ruta, no. Cada quien necesita organizar su ruta de acuerdo a qué tanto está dispuesto a reconocerse, qué tanto está dispuesto a lograr y cómo lo quiere lograr. Aquí tengo planteado lo que nosotros hemos encontrado como los grandes 7 retos para cofacilitarnos la transición. Entonces, lo primero es, no nos corresponde para facilitar esta transición enseñar, nos corresponde es aprender conjuntamente. No vernos como los que enseñamos, como los que yo ya llegué y yo les enseño a ustedes, sino como los que todos podemos aprender conjuntamente. Y eso no es solamente una palabra bonita, sino que eso implica una metodología rigurosa que podemos evaluar qué tanto lo estamos haciendo. El segundo reto es, en vez de enfocarnos en reducir síntomas de problemáticas, o inclusive, en vez de enfocarnos en solucionar problemáticas de un colectivo, de un barrio, es desarrollar las capacidades para que ellos reconozcan dónde están y vayan a donde quieren llegar. Eso es muy distinto de entrenar ciertas habilidades. Esto implica conciencia de sí mismos y conciencia amplia de sí mismos. Entonces es un enfoque más en esa metaconciencia para desarrollar las capacidades de que ellos transiten o de que transitemos conjuntamente. El tercer reto es enfoque territorial. Muchas veces las intervenciones están enfocadas en el grupo, o sea, en los seres humanos que pueblan un territorio. La idea del enfoque territorial es que tengamos un enfoque ecosistémico mirando el territorio. Hay toda una metodología para eso. De hecho, hay varias metodologías. A nosotros nos gusta una sencilla. Esto es... El cuarto punto es lo que llamamos el vector histórico. El vector histórico, por ejemplo, voy a decirlo por un ejemplo y no como en teoría. Por ejemplo, en los 60, muchos podían decir que el factor clave para que se transformaran las sociedades del planeta en los años 60 eran los partidos políticos de izquierda. Pero resulta que el vector histórico en los años 60 fue el rock, la minifalda y los anticonceptivos. Porque el rock, la minifalda y los anticonceptivos nuclearon muchísimas personas, las hicieron unirse y crear realidades mejores que ni ellos se imaginaban. Entonces un vector histórico es una actividad y es un símbolo, es un simbolismo que agrupa personas muy rápidamente y muchísimas personas de distinta condición social en torno a unos objetivos que trascienden la realidad actual. Los políticos están detrás de eso, pero como la mayoría de políticos no están detrás de hacer un crecimiento colectivo de conciencia, sino de hacer masa para que los elija a ellos y se reproduzca de alguna forma el orden actual, pues ellos no ven los vectores históricos. Hoy yo considero, tenemos una conversación acá en el grupo, y yo en el grupo postulo que hay dos prácticas que son vector histórico. Uno son los intercambios de tiempo y otros son las huertas urbanas. Hay mucha gente nucleándose en torno a los intercambios de tiempo y las huertas urbanas, y alrededor de esas dos dinámicas se pueden nuclear muchísimas personas y generarse una dinámica poderosísima. Gracias. El quinto elemento
es lo que se llama número crítico y masa crítica. En los años 60 salió la teoría del mono 100. No se necesita que todos los elementos de un sistema cambien para que el sistema cambie. Solo se necesita que el 10% o que un número clave cambie para que todo el sistema cambie. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta ese concepto, pero hay que tener en cuenta el otro. Y es que una cosa es el número de personas, y yo soy de los que piensa que ya existimos en el planeta el número suficiente de personas, el número suficiente de conocimientos y el número suficiente de recursos para crear un mundo mejor. Lo que falta es unirnos, porque una cosa es el número crítico y otra cosa es la masa crítica. La masa crítica es que nos unamos, que nos colaboremos, que co-creemos. Entonces, ¿cómo construir masa crítica con el número crítico en torno a los vectores históricos donde nosotros intervenimos? El otro elemento son los tiempos de maduración. No todas las semillas maduran al mismo tiempo. No todos los grupos maduran al mismo tiempo. Muchas veces desistimos o no nos le medimos a trabajar con un grupo de determinada situación porque tememos que ahí no se va a dar. Hay formas de identificar los tiempos de maduración de los distintos grupos, de nosotros mismos, ¿no? Según cómo vayamos en la escala de evolución. Y el último punto, que es el que manifiesta la conciencia colectiva y no la conciencia individual, son los núcleos co-creadores. Los núcleos co-creadores de un mundo mejor deben ser fractales. O sea, yo no puedo construir un mundo mejor a través de hacer una organización jerárquica. Si hacemos una pequeña organización jerárquica, pues estamos reproduciendo el mundo actual. Si hacemos una organización colaborativa de aprendizaje conjunto, pues estamos creando un fractal de un mundo mejor. Y el fractal es completo cuando tenemos la convivencia, el gobierno y la economía correspondiente al mundo mejor. Entonces, el reto final de la cofacilitación es de lo que los equipos de facilitadores, pues hagamos núcleos co-creadores que sean fractales de ese mundo mejor. Ahí termino. Todo este planteamiento lo tenemos desarrollado, o sea, quedó a la orden para, los invito a que entren a la página, ahí hay documentos, juegos, todavía no están montados los juegos. Aspiro a que todo esto lo podamos hacer a través de juegos porque es lo más lindo. No conferencias, no talleres, sino juegos, porque a través del juego se aprende más y se crean los vínculos. Y realmente el juego activa a los niños que llevamos dentro y son los niños que llevamos dentro los que podemos hacer un mundo mejor. Muchas gracias, David. Me encanta ese final hablando del juego. También estaba justamente pensando lo interesante que es todo este material, que es tan rico teóricamente poderlo convertir en un juego, ¿cierto? Y poder aprender jugando. Y contarte pues que en la experiencia de la Red Mundial de Ecoaldeas hay dos ejemplos que han funcionado muy bello. Uno son las tarjetas que usa la Red Mundial de Ecoaldeas para poder explicar las dimensiones de la sustentabilidad y las dimensiones del desarrollo. Y este juego con tarjetas pues ha ido evolucionando y ayuda mucho a visualizar estas 5 dimensiones y a diagnosticar en las comunidades cómo están esas 5 dimensiones, tanto en las comunidades como en las personas. Y el otro es un juego que no sé si tú lo has jugado, que se llama el juego de la transformación. Sí. Entonces, pues me encantaría que con todo este material tan bonito que tienes pudiéramos crear eso. O no sé si ya estás en ese camino. Sí, hace años. Mira, aquí tengo, pues por ahí tengo todo un montón de juegos. Este es el que está más próximo a salir porque ya lo hemos piloteado y hay que hacerle unas mejoras. Este es un juego para identificar primero la resiliencia y luego el propósito. Es un juego con cartas, son 3 mazos de cartas que se juegan con 3 niveles de complejidad que siguen las reglas del póker. Discúlpame, ¿dónde lo estás mostrando? ¿Estás en cámara? Ay, perdón. Ya, ahora sí. Perdón.
Entonces aquí tenemos un mazo azul, un mazo rosado, ustedes no lo distinguen, y un mazo verde. Los tres mazos, este es un juego que lo puede jugar cualquier persona sin ninguna teoría de nada. Simplemente tiene que entender las instrucciones, que son súper sencillas. Se juega en 3 niveles. En un nivel cada uno responde lo que quiera. En el segundo nivel de juego de complejidad, las personas apuestan y pueden intervenir en la respuesta del otro. Y en el último, se juegan la vida por el otro. Y en todo se apuesta. Se apuestan frijoles, se apuestan lo que sea, fichitas. Y lo que sirven es, en el primer nivel de juego, las personas reconocen lo básico de su resiliencia y los elementos básicos de propósito. En el siguiente nivel de reto, ahí es donde la mayoría de la gente dice, no juego más hasta que yo no haga las tareas que me resultaron del juego. Porque el juego lo reta y, uy, carajo, me toca. Hay una sincronicidad mágica. Uy, me salió esta tarjeta que cuadra con la otra. Uy, esto la vida me está diciendo algo. Hay una sincronicidad ahí. Y el tercer nivel ya lo lleva a que vaya y verifique el propósito de la vida en el caminar la vida. Este es uno. Tengo otros juegos que son con una tela grande, que es un árbol con 36, con 6 estaciones, y cada estación tiene otras 6 campos, y bueno, que sirve para sanar toda la línea de ancestros. Yo le apuesto a que con esa puedan muchas personas sanar clan sin tener que pagar las terapias costosas que hemos pagado los que nos hemos formado en las grandes terapias de sanación transgeneracional, que son costosas. Y no critico que sean costosas, simplemente pues que la formación es así. Entonces le apunto a que podamos tener juegos que sean al alcance de muchísimas personas y que los puedan jugar autónomamente. Genial, Para genial, sanar David. del clan. Súper, súper. Tenemos que jugar eso allá en la Ecoaldea y bueno, en todas las ecoaldeas que estamos creando, qué bonito sería jugarlo realmente. ¿Cómo podríamos tener acceso a estos juegos? ¿Cómo una comunidad que se esté creando podría jugarlos? Pues tendrían que tenernos un poquitico de paciencia porque estamos haciendo una transición a lo online. Ahí hay una pregunta de Isra. Permíteme que contesto y ya te doy la palabra. Estamos haciendo la transición de lo presencial a lo virtual. Formar facilitadores de alta calidad es muy complejo, es demorado. Entonces estamos convirtiendo los talleres que yo he hecho en procesos online, en guías de autoformación y en juegos. Pero la punta de lanza del proceso son los juegos. Entonces, digamos que tiene todavía un proceso. Este es el que podríamos hacer un experimento. Bajo Aldea Feliz un día. Ay, estamos en cuarentena. Bueno. No, este juego va a salir en online, pero todavía estamos piloteándolo. Yo creo que con pilotearlo unas 3 o 4 veces queda y ya pasa a la producción, que quede bonito y tal. Y ya es venderlo. O sea, se vende se va el paquetico de fichas con su instructivo y tal, y con una guía online y ¿ya? Bueno, y así con nosotros. Quedamos muy atentos a eso y pide ayuda si necesitas diseñadores gráficos, si necesitas ilustradores, lo que necesites. En toda nuestra red hay una gran cantidad de artistas que estarían muy felices en colaborar en toda esa producción. Aquí Gracias. Nos preguntan, David, que si quieres contar un poco más sobre lo que haces como Humanizar Global y dónde ves esta labor o esta función de humanizar dentro del mismo contexto de mapas que nos has presentado. O sea, ¿cómo presentas tú tu empresa? ¿Dónde la ves en ese mapa? Nosotros en este momento, en el mapa somos organización, no somos red, somos organización. Estamos en el nivel, en gobierno, estamos en nivel 4.
En convivencia estamos en nivel 4, en economía estamos en un nivel 3.5. O Ok, sea, sí, vamos, tendría que explicarles por qué esa calificación basada en las variables y los indicadores, pero digamos, en gobierno y convivencia estamos en 4, en economía estamos en 3.5. Tenemos un plan para estar en 4 en todo, porque si no estamos ahí, no podríamos sentir y saber cómo acompañar a otros a hacer la transición. Sería como el consultor de empresas que no tiene empresa. vale. ¿Y a quiénes sirve Humanizar? ¿Quiénes son tus clientes? Tenemos, digamos, el año pasado, un trabajo muy bonito que nos gustó mucho, fue trabajar con el Cabildo Inga Musurunacuna en Mocoa, Putumayo. Hicimos un trabajo de 6 meses con ellos en la dinámica de convivencia, y afectando la dinámica de gobierno y la dinámica de economía. Fue centrado en la dinámica de convivencia, en la construcción de vínculos de cuidado mutuo y en la transición de su modelo de crianza, que está soportado en sus convicciones ancestrales, pero que no les permitiría evolucionar hacia el nivel 4 que ellos quieren. Que digamos que la sabiduría ancestral corresponde al nivel 4, pero hay unas prácticas que no corresponden al nivel 4, sino a otro nivel. Y así estamos impulsando una red de huertas urbanas en Zipa, y estamos apuntando a que tenga banco de tiempo y que tenga banco de recursos. O sea, queremos montar el modelito completo. Y con el reto de que el emprendimiento sea sostenible, que no sea un voluntariado de sacrificio y de caridad, sino que sea una dinámica solidaria económicamente. En esas andamos ahorita y pues estamos en la perspectiva, o sea, digamos que estamos construyendo a partir de la fe en que se manifieste la correspondencia de ley a lo que nosotros hacemos. De hecho, yo siempre lo he hecho así. O sea, yo no me pongo a hacer un mercadeo, sino yo le digo a la vida, aquí estamos con esto listo, y resulta a quién le interesa. Muy bien, muy bien. David, y dentro de esta investigación que has hecho sobre los niveles de conciencia, ¿tienes algunos autores o algunas referencias? Ahí, digamos, pues básicamente fue Gerardo Smerling para lo que es evolución de conciencia individual. Lo otro, pues han sido mis guías en los sueños. Sí, No hay sí. mucha teoría, no tengo escrita teoría, son metodologías súper prácticas, no hay como bla, 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 no. Hay, o sea, como ellos dicen, ¿para qué te digo esto si no lo vas a usar? Úsalo y después me dices qué pasó. Entonces, yo tampoco tengo escrita mucha teoría, tengo escritos cuadros, tablas, que son grandes síntesis. De hecho, ahí les compartí algunas. Hay otras más y más complejas de cómo es la dinámica, por ejemplo, la relación entre corazón y palabra, por ejemplo, la base de la metodología de comunidad consciente no es la metodología. O sea, el fundamento es lo que yo llamo una ética sentida de la conversación. Entonces voy a dar una comparación. Por ejemplo, para diseñar un café mundial, tú tienes que tener la habilidad de formular bien la secuencia de preguntas, porque todo lo demás es muy mecánico. El corazón de un café mundial es saber formular bien las 3 grandes preguntas. Entonces, tú formulas las preguntas porque prediseñas un objetivo válido y todo lo que sea, pero es la lógica tuya diseñando. O sea, lo que domina ahí es una competencia lingüística y una competencia cognitiva. En una ética de sentida de la conversación, que es lo que guía las metodologías de la sabiduría colectiva, lo que predomina es la conciencia de tu sentir y de tu sentir del otro, para que tu palabra sea la palabra del sentir, pero como palabra en verdad. Entonces,
tú ordenas las conversaciones. Entonces no se necesita mucha preparación, digamos, logística. O sea, tienes juegos y tienes facilitadores sensibles de la ética de la conversación. Y se ordenan las conversaciones. Un poquito de habilidad del oído, un poquito de habilidad lingüística, y puedes empezar a ordenar las conversaciones basado en el sentir, no basado en una lógica preformativa, sino basado en el sentir. O sea que finalmente lo que hacemos es poner el corazón en palabra y poner la palabra común. Gracias, David. ¿Tú conoces la teoría de la evolución organizacional de Frederic Laloux, un ecualdeano de Europa que escribió un libro que se llama Reinventando Organizaciones, que ha sido quizás uno de los libros más influentes de la última década en el mundo de la administración y de las organizaciones? ¿Tienes has cruzado tu información con la de Laloux? Voy a ver si es este. No es este, no lo conozco. He ojeado, yo hace unos cuantos años dejé de ser buscador de ese mundo, lo respeto, no tengo ninguna crítica, simplemente es como que no me seduce tanto. Claro, encuentro esquemas muy lindos, hay unos esquemas poderosísimos y tal. Simplemente que nuestro énfasis ha sido como muy pragmático, modelos rápidos de transformaciones y que sí. Bueno, simplemente lo menciono porque creo que hay un paralelo muy bonito entre tu trabajo, que menciona 5 niveles de evolución de las organizaciones y de la conciencia, y él trabaja también con 5 niveles de evolución, que está relacionado con 5 colores. De hecho, tú cuando pones el nivel 4 lo pones con verde, y sí, él lo llama el nivel verde. Y luego el quinto nivel para Laloux es que es el nivel superior al que aspiraríamos, es el nivel turquesa. Y bueno, lo menciono como referencia para todos los nuevos ecualdeanos, porque pues Frederic Laloux, además de ser esta persona pues tan influente en este momento en Europa, en el mundo de las organizaciones, es un ecualdeano, vive en una ecualdea, y pues nos muestra también cómo estamos tan tejidos en unos conceptos tan similares, que a ti te han llegado también, que tú los has visto y los has creado también desde tu conocimiento, desde tu muy profunda conexión con los sueños. Y este es un tema que me gustaría profundizar también un poquito contigo. Sé que escribiste un libro sobre el tema, cómo aprender de los sueños, o cómo usar los sueños como un canal, uno de los grandes canales de conocimiento. ¿Quieres contarnos un poquito sobre el tema? Pues recibo tu pregunta como una señal. El libro está escrito y nunca lo quise publicar, y tuvo que ver con el proceso. O sea, yo diseñé un juego. Tengo un juego de 3 niveles también, que se basa en la lógica del parqués, que tiene rituales y todo para que cada persona tenga un mayor discernimiento. La clave, la lógica es cómo yo encuentro la verdad de mis sueños en mi vida despierta y en el mundo de los sueños. Ese es el objetivo. ¿Cómo encuentro la verdad de lo que yo me sueño en el día cuando me levanto y voy al trabajo y lo que sea, y también en el mundo de los sueños, que es la generación de una metodología de sabiduría, dejándose guiar por los guías espirituales y la guianza interna de los sueños? Pues ahora que lo dices, pues se va a volver una tarea sacar el libro. Es que esos son unos partos, sacar un libro es un parto. Vamos a ver si lo sacamos más bien como una cosita pequeña, con una guía muy práctica. Son 3 métodos de sueños.
El primero yo lo llamo el del perezoso, que es como para mí, que me gusta no tener que esforzarme ni anotar mucho ni nada de eso. Que se le gusta a todo el mundo, yo se los puedo regalar. Voy a hacer un post y les regalo ese método. Ese es porque es el perezoso, eso es rápido. El otro, el otro es el de la telaraña y el otro es el del colibrí. No, el segundo es el del colibrí y el tercero, el más complejo, es el de la telaraña, porque tiene que ver con acecho de nuestros propios monstruos inconscientes en el mundo del sueño. La persona puede ir progresando en eso. Pues el mundo de los sueños es, para mí ha sido más real que lo que llamamos esta realidad. Se vive con más intensidad que esto. O sea, y aprender a viajar, digamos, es algo que está disponible para todo el mundo, porque pasamos una tercera parte de la vida allá. Y si pasamos una tercera parte de la vida allá, ¿por qué no nos traemos unos tesoritos de allá para acá? Para hacer de este mundo un paraíso, ¿no? Porque las claves de hacerlo, lo he dicho, allá ya está hecho. Falta es que lo hagamos acá. Entonces, digamos, una dinámica muy linda, digamos, con mis hijos fueron criados así. Y le preguntábamos cuando tenían 3 años, no que te soñaste, porque esa pregunta despista a un niño chiquito. La pregunta fue, ¿dónde estabas anoche, mi amor? ¿Dónde estabas? Entonces cuentan, estuve allí, dibújalo, mi vida. Entonces dibujaban el sueño. Entonces después, y antes de venir con papá y mamá, ¿dónde estabas tú? Antes, ¿dónde estabas? Entonces ellos contaban dónde estaban dibujando. Y a través de esa metodología los llevamos a que ellos manifestaran su propósito de esta vida y nos quedamos con esa información para guiarlos. No para decirles a ellos cuál es su propósito, sino para nosotros saber guiarlos basados en su propósito. Y ese datico nos lo soplaron cuando tenían 5 años. Entonces, eso es una metodología. Podemos hacer un webinar sobre eso con mucho gusto, sobre cómo hacer esas claves con los padres. Ese me parece que es un regalo que hay que darle al mundo. Vale, David, te tomo esa palabra y vamos a hacer esa charla porque me suena increíble ese conocimiento y estoy seguro que para todos lo es. Podemos ver la firmeza y el orden del conocimiento que tiene David, esa capacidad de estructuración, y saber que viene de los sueños es algo muy potente. Cuando tú me contaste eso ya hace unos años, de este método de los sueños, yo pensé que ya habías publicado ese libro porque me parecía una bomba totalmente poder tener ese conocimiento y esa puerta abierta. Sí, y, es que no te acabé de contar algo que pasó. ¿Cómo fue la decisión? ¿Qué pasó? Me desvié. Bueno, les presento a Juliana, mi hija mayor. Hola, ¿cómo están? Hola, Juliana. Yo tomé la decisión de no publicarlo ni de seguir haciendo esos talleres porque supe que yo estaba haciendo eso era para poder llegar a tener esa habilidad con mis hijos. Y tenía la opción en mi destino si lo quería compartir con otros o no. Y eso estuvo guardado todo este tiempo, porque pues yo lo apliqué fue con ellos. Pero ahora que ya estoy en este labor como de abuelo de la tribu, ya lo voy a compartir. Bueno, pues qué buena noticia, qué buena noticia. Sí. Bueno, Juliana ha estado, digamos, ocurrieron cosas que, o sea, yo creía que eran como de otro nivel, pero se han manifestado en la realidad de 3 dimensiones, de esta tercera dimensión. El asunto es que estamos materializando el proyecto de humanizar, o sea, lo estamos materializando por Juliana. O sea, su propósito de vida se entrecruza con el mío en esa obra en el mundo y ella es la que aterriza todo esto. O sea, que esa tarea de convertir el libro en producto y toda esta cosa, eso es, me he dicho, eso ya quedó en la agenda de ella y ella es la que me va a chuzar a mí para que lo haga. Correcto. De hecho, quisiera como hacer un paréntesis, aprovechar también, he visto varias preguntas de Facebook y quería también comentarles que
esto va a quedar grabado y que de todas maneras vamos a leer cada una de las preguntas que tienen, así no las respondamos en este momento, y se las vamos a responder puntualmente a cada persona para que estén pendientes. Veo que también hicieron algunas preguntas sobre la página web. Decirles que en este momento está en construcción, estamos trabajando en hacerla muy bonita, muy útil, con muchas herramientas para todos, y que como está en construcción, vamos a hacer un webinar que justamente escuché que estaban hablando que se puede hacer otro webinar hablando de esas cositas. Y la página en este momento está habilitada para que pues, se inscriban y estén pendientes también de las actualizaciones, los juegos, todo como el material que vamos a tener ahí. Entonces, pues, era como hacer esa aclaración porque vi que varias personas, pues, como que comentaron eso, entonces hacer la aclaración de que estamos pendientes, estamos leyéndolos. Wow. Y no se preocupen que vamos a responder a sus preguntas, así no sea en este momento, en este espacio. Ella es la aterrizada. Qué buen equipo tienes. Está con la mano en alto, Isra, está con la mano en alto. Qué buen equipo tienes. Entonces, miremos acá. Hay otras preguntas. Hay una pregunta sobre parejas. ¿Trabajan ustedes con parejas también? Sí. Mi terapia fundamentalmente es con parejas. Lo que más me llega es increíble. Es en lo que soy más experto porque me separé, hice equipo de crianza, reorganicé mi familia, nuevas parejas. Pues, los 3 grandes temas que trabajo en pareja son separación sana. Si ya decidieron separarse, sepárense sanamente. Para 2 cosas. Para que en la siguiente aprenda y no la vuelva a embarrar, o sea, había que embarrarla por algo. Y para que le corresponda, por ley universal, una mejor relación de pareja. Sepárese por lo sano. La otra es el conflicto recurrente, trabajar sobre el conflicto recurrente de la pareja, que está muy cansada, que le ha intentado todo y que le quiere apostar a darse una oportunidad. Ese es el tema. Y el otro es cómo hacer equipo de crianza en cualquier momento. Ya teniendo los hijos, antes de los hijos, o inclusive hacer equipo de crianza cuando los hijos son adolescentes. Son como los grandes temas en terapia de pareja. La metodología es una metodología potente, integro básicamente 3 paquetes de herramientas: la sistémica, la transgeneracional y la sintergética. Bueno, súper este dato, y pues los que quieran contactar a David, ahí están sus datos en el chat, humanizarglobal.com, y seguimos tejiendo esta familia, estos conocimientos, este apoyo maravilloso que, como tú mismo has mencionado en la conferencia, es bien importante que compartir y tejernos en este conocimiento, en esta creación colectiva. Entonces me encanta tu exposición, lo veo como una versión muy nuestra, muy latinoamericana de algo que es un conocimiento que está surgiendo en el mundo entero, y es a través de varios autores que están hablando de esto, de la evolución de nuestras organizaciones sociales hacia algo que puede ser superior, que puede ser que nos puede motivar mucho más de lo que hasta ahora hemos visto como concepto de organizaciones, de tribus, de comunidades. ¿Y cómo ves tú este momento de la historia, justamente esta pandemia y este momento que estamos pasando con respecto al futuro? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué oportunidades ves? ¿Qué retos estás viendo? Yo veo que nos obligaron a dar el salto. Nos obligaron a dar un salto porque la pura emergencia económica obliga a unirse. Y el reto es que no sabemos cómo unirnos. Creemos muchas veces que con buena voluntad podemos hacer un emprendimiento por las buenas, y los emprendimientos que se hacen por pura buena voluntad se totean porque tenemos muchas o sea, sumamos y restamos, pero la resta nos lleva a división. Lo chévere es que es normal que restemos, pero lo chévere es poder multiplicar y exponenciar. Yo veo que lo primero que hay que hacer, me parece que es que
las organizaciones que queremos llevar una luz al mundo, unas semillas al mundo, tenemos que ser ejemplos de cooperación y co-creación, nosotros. Y ese solo ejemplo va a arrastrar. Ese, digamos, lo noto en mí, lo noto en otras personas que a veces nos da como el afán, salgamos a hacer algo para otros, pero es que tenemos que hacerlo entre nosotros, o sea, el tejernos más nosotros potencia nuestra capacidad de intervención. Entonces, digamos eso en general. Yo cómo me siento y cómo nos sentimos nosotros nos sentimos como, ¿cómo se llama? Como una cigarra entre la tierra a punto de salir a volar. Este webinar de hoy es parte de ese momento. Estamos viviendo una experiencia de salir al mundo que lleva este año. Este año estamos saliendo al mundo porque hubo un renacimiento profundo de humanizar, que estuvimos quietos básicamente como unos 5 años, quietos, gestando esto nuevo. Y entonces estamos saliendo al mundo. Entonces nos sentimos con esperanza. Nosotros vemos positivamente que hay muchas semillas floreciendo, o retoñitos chiquitos de lo que Jorge llamaba lo que quieren hacer, lo que quiere emerger. Hay mucha semilla de amor que ha dado pequeños frutos y esas hay que cultivarlas, hay que apoyarlas y sobre todo hay que articularlas. Pero para poderlas articular donde no las vemos, porque por ejemplo, muchas veces le ponemos el ojo es donde hay un proyecto, donde hay una financiación y hagámosle a ese proyecto porque ahí hay financiación. Me parece que habría que poner el ojo a lo que es un vector histórico. Por ejemplo, si juntamos procesos de red de huertas y de intercambios basados en tiempo y en servicios, difícilmente vamos a conseguir una financiación para eso. Pero si logramos montar modelos que se autogestionen, eso se multiplicaría, porque estaríamos apoyando una economía en la cual no se generan ingresos, pero se reducen gastos. Y el solo hecho de que la comida nos salga más barata, el jabón nos salga más barato, tengamos muchos servicios que estamos obteniendo en un parche que puede saltar en el siguiente momento a un nivel superior de evolución, pues ya sería una gran cosa. Nosotros le estamos apostando a generar modelos autosuficientes de intervención social al margen de la financiación estatal y la financiación internacional. Es una vaina con las uñas de raca que requiere fe, que requiere los ojos puestos para medir bien los procesos. Yo tengo fe que pueda darse, porque hay suficiente gente bonita, chévere, que dice, oiga, yo le quiero apostar a esa vaina. Entonces, yo lo llamo así, modelos autosustentables de transformación social al margen de las fuentes tradicionales de financiación. Que empiecen por reducir costos, que la gente tenga menos costos. Y ya más adelante sí se generarán ingresos, pero finalmente yo no veo que sea tanto el tema de generar ingresos, sino de incrementar la cantidad de satisfactores o de necesidades resueltas en forma colaborativa, de tal forma que cada vez reduzcamos más y más y más la necesidad de usar dinero para comprar servicios y bienes, que cada vez más los circuitos colaborativos se expandan. Vale, gracias David. Bueno, vamos a hacer una última pregunta que está aquí por el chat y también quiero mostrarte sobre un curso que estamos en este momento empezando a divulgar y contarles un poquito sobre ese tema. La última pregunta viene de Edgar Contreras y nos dice, ¿cómo confrontar luces y sombras para pasar de niveles en vida familiar y comunitaria? La respuesta tradicional desde evolución de conciencia individual es que aprende de ellos, perdónalos, crece en amor, dales amor. Eso es súper válido y eso es como el punto como la palanca que entra, ¿no? Sin embargo, muchas veces eso no transforma una relación ni transforma un vínculo, apacigua un conflicto y hace tolerable una relación. Pero sin un escenario
donde las personas puedan avanzar hacia reconocer su propósito, es muy difícil que haya una transformación. Entonces, por eso, lo mejor son espacios de conversación sana. No de conferencias, de conversación sana. Y resulta que hemos reducido mucho los espacios de conversación sana por la presencia de las pantallas. Básicamente por la presencia de las pantallas. Interactuamos más con los otros a través de las pantallas, que finalmente terminamos es con una pantalla y no con el otro que podemos tocar, que si nos dio ganas de abrazarlo, que si nos dio ganas de llorar, lloramos. Entonces, se necesitan espacios de encuentro humano, espacios cercanos, físicamente cercanos, donde podamos estar en silencio y atravesar el silencio, si es que no me dieron ganas de hablar. Si solo me dieron ganas de suspirar y llorar y no sé por qué, pues no tengo que explicarlo. Puedo suspirar y llorar y ya. Y los otros pueden observar lo que les pasa mientras el otro llora y suspira. Y ya. Sin ninguna presión de lograr un resultado o de tener una conversación. Si a ese espacio posible de la presencia con el otro le añadimos, por ejemplo, yo eso es a lo que le apuesto con los juegos. Si le añadimos un juego que desate 1000 cosas, pues el juego es un facilitador, un terapeuta que entró, se camufló, que entró allá y generó otras cosas. Creo en el juego y creo en el encuentro.